problemas porque podría ir a prisión. Acató un fallo. Él hizo una serie de comentarios, más bien, contra el director de la Cámara de Comercio de Pereira, que es Mauricio Vega. Sí, mire, Vanessa, el lío con William, básicamente, del que usted me referencia, que es un periodista de los más veteranos, que hizo su carrera, casi toda su carrera por fuera en Estados Unidos, y que regresó a su natal Pereira a vivir, digamos, con tranquilidad sus últimos años de vida. Él encontró Pereira llena de una cantidad de inconsistencias y de problemas, y desde sus redes sociales empezó a abrir las discusiones que no se daban en Pereira y en Risaralda desde hacía mucho tiempo, con nombres y apellidos, y por supuesto eso ha venido generando una incomodidad entre ciertos círculos del poder de Risaralda. Esos mismos círculos son los que lo han venido llevando judicialmente a responder tutelas, a responder una cantidad de cosas que él ha venido denunciando. Y pues por supuesto el último episodio de este escenario judicial es que un juez le ordenó 5 días de arresto porque supuestamente desacató una orden de retractación en el caso en donde él ha hecho denuncias muy fuertes contra el gerente de la Cámara de Comercio. Le leo 2 de los trinos. 1, es cierto que la Cámara de Comercio de Pereira lidera una conspiración contra Confamiliar y que su director sería Mauricio Vega Lemos. Ese fue uno. El otro, es cierto que la Cámara de Comercio de Pereira pagó por una entrevista a su director Mauricio Vega en CNN hace un año. En Miami dicen que sí. William, buenos días. Buenos días, Vanessa, buenos días a todos. William, tratando un poco de comprender cómo es que funciona la justicia en este país, usted se retractó, ¿verdad? No. Es que retractar es una cosa, rectificar es otra. Y acatar es otra. Y acatar es otra. Cuando a uno le piden que retractes porque uno está diciendo cosas que no son verdaderas. Cuando le piden que rectifique, le piden que rectifique o información o que le rectifique opinión. La opinión no se rectifica, la opinión se aclara, se explica. Entonces a mí me obligaron a que utilizara el modelo de la rectificación. Y en la rectificación no solamente a esos 2 trinos que Vanessa leyó, sino a otras cosas que también denuncié y que sigo denunciando porque son verdad. En ese orden de cosas, la rectificación fue una explicación. Y yo presenté esa rectificación y una señora juez, decidió que yo debería colocar esa rectificación, supuesta rectificación, en todos los medios sociales y que estuviera en los medios sociales todo el tiempo que aparecieron los trinos que yo hice y que llegaran a toda la gente a la cual le llegaron los trinos que yo hice. La señora jueza también dijo que yo debería publicar la rectificación en un periódico de amplia circulación en Pereira y también hacerlo en una estación de radio. Pero William, un segundo, perdóneme, lo interrumpo porque es que de pronto vamos enredando a los oyentes. ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Qué es lo que usted ha venido denunciando y por qué el tema terminó en una orden judicial como esta? A ver, yo he estado no solamente denunciando eso, sino que señalando y preguntando por qué hay una corrupción silenciosa, subterránea, que le está arrebatando los cimientos no solamente al Estado, a la ciudad de Pereira y al gobierno de Risaralda, al departamento, sino a la dignidad de las personas y a la dignidad de los periodistas. Porque en Risaralda nadie pregunta nada. Es decir, todo el mundo cuenta las cosas como se las dicen los políticos y las dicen los que manejan las cosas, pero nadie pregunta nada. La plata se pierde por montones y nadie pregunta. Y lo que yo estoy haciendo, lo que yo me comprometí a hacer conmigo mismo, fue preguntar esas cosas que nadie pregunta. Entonces, en la Cámara de Comercio ocurren 50.000 cosas. La Cámara de Comercio recibe contratos de la ciudad cada mes para poder sostenerse yo no sé quién. Aparte de eso, los empresarios pagan una cosa en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio se paga por todo papel que uno va a sacar. Tiene que registrarse, las empresas tienen que registrarse, las corporaciones, todo el mundo tiene que pagar. Y aún así, la ciudad tiene que darle un contrato para que hagan cualquier cosa en la Cámara de Comercio. Entonces usted expresa sus quejas por medio de las redes sociales, ¿correcto?
Exactamente, a través de las redes sociales, porque los medios me cierran las puertas porque tampoco les conviene que nadie pregunte, ¿cierto? Entonces, ese silencio que me impusieron, pues no me lo pudieron imponer en los medios, es decir, en las redes sociales. Pero ahora el último juez decidió que yo no cumplí con la orden judicial, y yo sí la cumplí. Entregué todo el material, hice todo el material, y lo que pasó es que al juez no le gustó la forma como yo presenté el material, que fue aprobado, revisado por la FLIP en Bogotá para poder hacerlo. Sí, mi abogado, el doctor Adana, el doctor Adana está haciendo... que usted no está aclarando, no está rectificando, sino que está más bien justificando sus aseveraciones bajo argumentos de que tales apreciaciones surgieron con base en sus propias percepciones. ¿Qué va a pasar ahora, William? ¿En qué está en este momento el proceso? ¿A usted lo pueden meter preso ahorita ya enseguida? Pues sí, claro, por supuesto. La orden de arresto es válida, ¿no? Depende en este momento de que un juez de reparto, un juez distrital, de circuito, acepte una consulta, y por consulta él puede revocar la orden. Que ya se revocó una orden a otro periodista que también demandó el señor Vega por lo mismo que me demandó a mí. Y también demandó a un exalcalde de Pereira, lo demandó por lo mismo que yo estaba diciendo de confamiliar. Al exalcalde retiró la demanda sin rectificación por la presión de los amigos del alcalde. Y al periodista, el juez de distrito, de circuito, le revocó la orden del juez noveno penal que me tiene a mí en esta situación. De manera que el caso en este momento está en manos de ese juez de consulta. Sí. ¿Pero usted tiene alguna herramienta legal? ¿Otra? La única herramienta legal que yo tengo en este momento es que se está informando al juez de circuito de la magnitud de la situación. Es que no es William Restrepo solamente, es que son callando el cantor, como yo llamo este caso, callando el cantor, callan a todos los demás periodistas. Y los periodistas en provincia dependen casi en un 50 o 60% de los contratos que da el municipio o que da el departamento. Sí. O los políticos manipulan a los periodistas, y hay periodistas que trabajan todo el año con contratos del municipio, contratos de todos los organismos del Estado, ¿no es cierto? Sí. Entonces muchachos no pueden protestar, muchachos no pueden decir nada. Entonces, no hay nadie que hable, no pueden criticar, porque pierden su trabajo. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy un punching bag. Yo soy el que pone la cara y el que aguanta los varigazos, pero alguien tiene que hablar. Sí. Entonces, pues, William, hay una solidaridad muy interesante a nivel internacional, porque es que meter preso a un periodista, llámese como se llame, sí. Simplemente porque está opinando, eso es una cosa que no ocurre sino aquí. Sí, de acuerdo, y que obviamente pues pone por lo menos en entredicho y cuestiona lo que se llama el derecho a información, ¿no? Y la libertad de expresión. Por supuesto. Déjame agregar una cosa. Yo tuve que salir de Pereira. Yo no vivo en Pereira en este momento, porque me amenazaron de muerte y eso fue muy serio. Y yo tuve que salir, no corriendo, pero sí tuve que salir a los 2 días siguientes. Estoy viviendo en otra parte, ¿no? Me reúno con la gente de Pereira que viene a una parte intermedia, y eso es muy injusto con un ciudadano que tenga que esconderse para poder hablar. Sí. ¿No es cierto? Es decir, el silencio de Claudio Morales, el cual respeto profundamente, en el caso de Claudia, en el caso del abuso contra las mujeres, soy solidario totalmente. Es distinto al silencio que la corrupción utiliza en la región, porque como nadie habla ni nadie pregunta, entonces todos los tipos hacen cosas impresionantes. Hay tipos que dicen que trajeron al departamento 450.000 millones de pesos de las regalías y no se ven las obras ni se ve la plata. Entonces uno pregunta, oiga, ¿usted trajo la plata o no la trajo? Si la trajo, ¿dónde está? Y si no la trajo, ¿por qué dice mentiras? Entonces, eso le molesta a estos políticos. Pero alguien tiene que hablar.
Entonces, William, yo siempre es estoy un gusto jugándome la vida. escucharlo, así que estaremos muy pendientes de su proceso y a ver en qué termina, sobre todo por el presidente que ello significa. Un abrazo, gracias. Vanessa, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Además, Vanessa, se trata de, uno podría hablar de una doble intimidación, no solo el escenario de lo que las amenazas físicas y contra su integridad le pueden representar como peligro, pero además con órdenes judiciales que todavía generan muchas sospechas. Además, imagínese, además estamos en esto, guardar las proporciones, lo que acaba de pasar con la revista Semana. Entonces uno obligado a revelar sus fuentes, que cuidado con lo que publica, que cuidado con lo que dice. En un país como este tan tremendo, lo que él dice sobre los periodistas de región es súper delicado, porque es cierto, algunos tienen la fortaleza y la suerte de trabajar en conglomerados económicos cuyo sueldo les permite vivir bien, pero hay muchos que no, entonces tienen contratos o con políticos y obviamente uno está de un lado y del otro, ¿no? Es inmediatamente silenciar las investigaciones, las denuncias contra la corrupción y ya sabemos lo que pasa en las regiones de Colombia. Tiene una particularidad de este caso y es que las denuncias las hace por Twitter y también en Facebook, y ahí también hay novedad porque está terminando de inventarse todavía la manera como nos comunicamos en las redes en torno a las y redes. la reglamentación, exacto.